clase pasada ahora vamos a ver el hígado y la vía biliares. Vamos a empezar con la secreción biliar. Lo primero que va a ocurrir es la síntesis de la bilis. ¿Dónde se sintetiza la bilis? ¿Dónde se produce la bilis? En el hígado. Hígado, la vesícula biliar. Hígado. ¿Usted dónde se produce la bilis? En el hígado. La vesícula solamente es un órgano de almacenamiento de la bilis. Es el hepatocito el que va a producir la bilis. ¿Ok? Entonces es el hepatocito el que la produce. En la vesícula donde se produce ese almacenaje de la bilis. Esta vesícula tiene la capacidad de poder concentrar la bilis hasta 20 veces, ¿no? Va a absorber agua, electrolitos, y solo va a contener básicamente sales biliares. Entonces es un órgano de almacenamiento que va a servir en situaciones donde necesitamos gran cantidad de bilis. Y la bilis básicamente se sintetiza para digerir las grasas. ¿No? Eso es su objetivo, la digestión de la grasa. Entonces cuando comemos alimentos ricos en grasas, entonces nuestra vesícula va a expulsar todo ese contenido de la bilis. Si no hubiese la vesícula, el hígado sería incapaz de afrontar una situación en la cual uno come abundante grasas, ¿no? La producción no sería tan rápida para poder digerir esa cantidad de grasas. Por eso se almacena en la bilis. Luego viene la contracción vesicular y la región del esfínter de Oddi. Eso tiene que ser un proceso simultáneo. Se relaja o se contrae la vesícula para expulsar la bilis, pero en forma simultánea se tiene que relajar el esfínter de Oddi para que esa bilis secretada por la vesícula pueda salir del conducto colédoco hacia el duodeno, donde es el que necesitamos esa bilis para digerir las grasas. Adelante. Finalmente, toda esa bilis que llega al duodeno, al intestino delgado, no se pierde, ¿no? La mayor parte de esa bilis se reabsorbe a nivel del ilio. Una vez que ya cumplió su función, y su función básicamente la va a cumplir a nivel del duodeno y ayuno, cuando llega al ilio, toda esa bilis se va adelante, pasa adelante, que haya acentos, adelante, toda esa bilis se reabsorbe, casi todo, solo se pierde una pequeña cantidad de la bilis en las heces. Ahí está, miren. Entonces cuando llega el alimento graso, esta es la gráfica de la segunda porción del duodeno, cuando llega el alimento del estómago en la segunda porción del duodeno, eso, ¿no?, va a estimular la secreción de la vesícula biliar. Necesita bilis. ¿Ok? Entonces, miren, el hepatocito es el encargado de producir la bilis y un principal componente de la bilis, casi el 99% de la bilis, son sales biliares. Entonces, el hígado produce estas sales biliares a partir del colesterol. Luego va a secretar esa bilis del hepatocito a través de la membrana que colinda con el canalículo biliar. Entonces elimina esa bilis hacia el canalículo biliar. Luego esa bilis va a transcurrir por los diferentes canalículos cada vez de mayor calibre, pero es una bilis muy espesa, ¿no? Entonces necesita ser más fluida para poder transportarse con facilidad hacia el duodeno. Para eso es importante la acción de una hormona, la secretina, que se produce también en el duodeno. Cuando llega el alimento graso al duodeno, va a estimular la secreción de dos hormonas. Una es la secretina, que a nivel de los canalículos biliares va a favorecer la secreción de agua y iones. Entonces eso va a fluidificar a la bilis, para que la bilis se pueda transportar fácilmente hacia el duodeno. Y la otra hormona que se estimula con la llegada de alimentos grasos es esta, la colecistoquinina. ¿Qué hace la colecistoquinina? Como toda hormona, va a la sangre, ¿no? Vía sanguínea
va a llegar hacia la vesícula biliar y lo que va a producir es contracción de la vesícula biliar y la bilis va a salir hacia el duodeno, pero para facilitar esa salida de la bilis, aquí el esfínter de Oddi, que no es otra cosa que músculo circular, se tiene que relajar. Entonces la colecistoquinina produce contracción de la vesícula y relajación del esfínter de Oddi. En la etapa interprandial entre alimentos, cuando estamos en ayuno, no comemos, cuando no llega alimento al duodeno, toda esta bilis producida por el hepatocito, más el líquido que aporta a nivel tubular, a nivel de los conductos biliares, toda esta bilis va a través del cístico a almacenarse en la vesícula. Para momentos, adelante, para momentos en el cual ¿no? se necesite, acá adelante, pase, aquí hay adelante, para momentos en el cual necesite la cantidad suficiente de bilis, ¿no? Entonces, aquí está el epitelio, la pared del epitelio de la vesícula es muy permeable al agua y electrolitos, entonces es capaz de concentrar la bilis, como ya puede ir desde 5 veces hasta 20 veces, no puede concentrar la bilis. Una vez que ya actuó sobre las comidas grasas, esa bilis va a llegar al nivel del hilio, ¿no? Y va a ser reabsorbida a este nivel, va a entrar a la circulación porta, eso se llama la recirculación de las sales biliares, y al nivel de la circulación porta, nuevamente regresa al hígado, ¿no? Entonces, nuevamente empieza el ciclo. Es decir, el hígado va a sintetizar sales biliares de nuevo, o sea, nuevos sales biliares, solo esa pequeña cantidad que se va a perder por eso, porque la mayoría se va a reabsorber como sales biliares y se vuelve a eliminar al canalículo. Entonces el hígado solo tiene que reponer esa pequeña cantidad de sales biliares que se pierden en heces. Adelante. Bien, vamos a avanzar. ¿Cuánto de bilis producimos al día? ¿No? Entre 600 a 1000 mililitros, o sea, 1 litro de bilis al día es lo que producimos. Dice, el hígado sintetiza la bilis en 2 fases: la secreción hepática, que es el hepatocito, que secreta una secreción espesa de difícil transporte, que tiene sales biliares, colesterol, fosfolípidos. Y la otra fase de la secreción biliar es la secreción ductal, a través de los canalículos biliares, estimulada por la secretina, que aporta, ¿no?, agua y electrolitos. Y no solo eso, sino también bicarbonato. Y ese bicarbonato es importante, ¿para qué? Porque recuerden que hablamos en la clase pasada, ese alimento que llega al duodeno es un alimento, ¿no?, de contenido ácido, fuertemente ácido. Entonces, para que no dañe al epitelio del duodeno, la mucosa del duodeno, es importante este bicarbonato, que es secretado también a nivel de los canalículos biliares por estímulo de la secretina. Más adelante. Miren, la circulación enterohepática, el 94% de las sales biliares se reabsorben desde el intestino delgado a la sangre, el hilio. El 94%, o sea, solo un 6% se pierde en heces. Es ese pequeño porcentaje, ese 6% que pierde en heces, que el hígado en cada circulación va a sintetizar nuevos ácidos biliares o sales biliares. El 50% se reabsorbe por difusión simple, sin gasto de energía, y el otro 50% sí se hace por transporte activo a nivel del hígado distal, donde sí va a haber gasto de energía, consumo de ATP. Una vez absorbidas, penetran a la sangre portal y retornan al hígado para tratarse de la bilis. Miren, más o menos estas sales biliares, ¿no?, recirculan unas 17 veces antes de ser eliminadas en heces. La cantidad de bilis que el hígado produce depende de la disponibilidad de sales biliares en la circulación enterohepática. O sea, tanto
va a depender la cantidad que llegue al hígado por la circulación enterohepática, o dicho de otra manera, también va a depender de la ausencia de sales biliares. Cuanto más sales biliares llega al hígado, ¿no?, hay más secreción de bilis. Pero ocurre también que cuando no llega la suficiente cantidad de sales biliares al hígado, la secreción puede incrementarse incluso mucho más aún. ¿Y en qué casos podría pasar que no llega la suficiente cantidad de sales biliares al hígado? Por ejemplo, cuando tengo una resección biliar, un paciente tiene una patología, mete una úlcera, se opera, una neoplasia, un cáncer, se opera, le sacan el ilio, ¿no? Le reseccionan el ilio, ya no tiene ilio, entonces no puede reabsorber sales biliares. Entonces, las pérdidas a través de las heces va a ser abundantes. Y por lo tanto, ese hígado tiene que producir mayor cantidad de sales biliares para poder digerir esos alimentos grasos que están llegando al duodeno. Otro puede ser una fístula que puede ocurrir, ¿no? Una fístula enterocutánea, por ejemplo, una fístula que va del ilion, del sentido delgado del ilion hacia afuera, hacia la piel. Entonces por ahí va perdiendo la secreción ileal y con eso se pierde sales biliares. Entonces, en ese caso también no va a llegar suficiente cantidad de sales biliares al hígado, y el hígado va a tener que producir, va a aumentar su capacidad de producción varias veces, va a multiplicar su capacidad de producción. Bien, en este cuadro comparamos el contenido de la bilis, nivel se produce en el hígado, ¿no?, y el otro es la bilis en la vesícula. El mayor contenido es agua, por supuesto, pero miren, la vesícula tiene menor contenido de agua porque el agua se reabsorbe. El otro contenido abundante es las sales biliares, ¿no? 1.1 gramos, pero miren, la vesícula biliar, ¿no?, va a existir 6 gramos por decilitro, mayor cantidad porque se concentra la bilis. Lo mismo va a pasar con la bilirrubina, colesterol, ácido graso, todo. Hay mayor cantidad de estas sustancias en la vesícula biliar debido a la capacidad de concentración que tiene esa vesícula. Entonces, ¿para qué necesitamos la bilis? Para la digestión de los alimentos grasos. Y básicamente la bilis va a hacer dos cosas. Uno, va a convertir las partículas o los alimentos grasos en partículas más pequeñas para facilitar su absorción. A ese proceso de convertir moléculas grandes en partículas pequeñas que puedan facilitar su absorción se llama el proceso de emulsificación de la grasa. Esto es como el efecto que ejerce un detergente, un jabón, ¿no? Cuando uno lava la ropa sucia o los platos llenos de grasa y lo echa detergente, lo que hace es que esas partículas de grasa las vuelven muy pequeñitas y así se puede eliminar, ¿no? Ese es el efecto detergente, el efecto jabón o efecto emulsificante de la bilis. Y el otro proceso, ¿no?, es la formación de micelas. Son micropartículas pequeñitas, ¿no?, que tienen, usualmente la bilis pues no es hidrosoluble, de ahí la dificultad para absorberse. Entonces tiene que dividirse en partículas más pequeñas, eso es la emulsificación, pero ni así va a ser posible que se absorba, y viene otro proceso que es la formación de micelas. Estas micelas, ¿no?, están formados por una parte central que es lipofílica, no hidrosoluble, y una parte externa, ¿no?, formado por sustancias que son proteínas, las apoproteínas, que son generalmente hidrofílicas, o sea, sí son hidrosolubles. Entonces, gracias a ese fenómeno de formación de micelas, las grasas pueden absorberse a nivel intestinal. Y la otra función de la bilis es excretar los productos de desecho, como es la bilirrubina, ¿no? La bilirrubina viene del metabolismo de los hematíes. Cuando un hematíe se destruye,
se libera hemoglobina, se libera el grupo M, y del grupo M es un metabolito, la bilirrubina, ¿no? Que es excretado a través de la bilis. No solo bilirrubina, colesterol y otros fosfolípidos. Entonces hemos dicho que el hepatocito secreta continuamente bilis y todo eso se almacena en la vesícula para cuando se necesite. La capacidad máxima de la vesícula es de 30 a 60 mililitros, pero tiene la capacidad de almacenar 450 mililitros por su función de concentrar la bilis. Puede concentrar la bilis hasta 5 a 20 veces. La absorción de agua, sodio, cloro a través del epitelio vesicular se realiza por transporte activo. El vaciamiento de la vesícula biliar se produce cuando los alimentos grasos llegan al duodeno después de 30 minutos de haber ingerido. Más o menos a los 30 minutos ya están en el duodeno. La colecistoquinina es la hormona que se libera en respuesta a la presencia de alimentos grasos en el duodeno, y su función es favorecer las contracciones de la vesícula y la relajación del esfínter de Olin, cuyo efecto final pues es favorecer el vaciamiento vesicular. El sistema parasimpático, ese sistema que está mediado por la acetilcolina, también favorece la contracción vesicular, en menos medida que la colecistoquinina, pero también aporta en algo. Si la comida carece de grasa, la vesícula biliar apenas vaciará su contenido, por supuesto, como no hay mucha grasa, se contraerá muy levemente y eliminará poco bilis. Pero si consumo grandes cantidades de bilis, eliminaré todo el contenido de la vesícula, de tal manera que en una hora puede vaciarse todo ese contenido de la vesícula. Para eso tiene que contraerse. Recuerden que la pared de la vesícula tiene capa muscular que se contrae. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, es un paciente con susceptibilidad a formar cálculos? Genéticamente ha nacido para formar cálculos, forma un cálculo que es una piedra de bilis, el colesterol se sedimenta, se precipita y forma como una piedra y obstruye esto, la ampolla de váter, ¿no? El esfínter de Olin se enclava aquí, obstruye la salida de la bilis, ¿no? Entonces, cuando llega el alimento graso, vuelve a la brasa, ¿no? Ese alimento graso va a estimular la secreción de colecistoquinina secretina. La colecistoquinina, ¿qué va a hacer? Ya se ensoca, hay grasas en el duodeno y se contrae, expulsa, pero la bilis no va a pasar porque acá está obstruido. Puede ser un cálculo, también puede ser un cáncer de la vía biliar, un cáncer del duodeno, ¿okay? Que está obstruyendo la vía biliar. Entonces la vesícula se contrae, la bilis no llega al duodeno, ese alimento graso que sigue permaneciendo aquí, que no es digerido, sigue mandando la información, las fibras aferentes, a que produzcan más colecistoquinina, mayor contracción, y no llega bilis al duodeno. Entonces cada vez la contracción de la vesícula es mucho más fuerte, y llevará un momento que esa contracción intensa va a producir un dolor, y ese dolor es característico, un dolor tipo cólico, retortijón, intenso, que va y viene, pasa, disminuye y viene, y aumenta. Ese es el dolor tipo cólico, que ya es patológico porque hay una obstrucción a la salida de la bilis. Normalmente cuando la vesícula se contrae y no hay obstrucción, eso no duele. Nadie siente que nuestra vesícula se está contrayendo cada vez que ingiere un alimento graso, ¿no? Pero si aquí hay una obstrucción, eso sí va a contraer tan intenso esa vesícula que va a producir dolor. ¿Sí?
Bien, este es un resumen, ¿no? Cuando el alimento graso llega al duodeno, eso va a estimular la secreción de la colecistoquinina, que pasa a la sangre y a través de la sangre va a llegar a la vesícula y que produce contracción de la vesícula y relajación del esfínter de Ohm. Pero también va a estimular la secreción de la secretina a través de la circulación, va a llevar al hígado y a nivel de los canalículos, los conductivos biliares, va a estimular la secreción de agua, electrolitos y bicarbonato, ¿no? Importante para tamponar el alimento graso y ácido que viene del estómago. ¿Qué otra cosa estimula la contracción vesicular? No solamente la colecistoquinina, sino también el estímulo vagal, a través del nervio vago, la inervación simpática a través de la acetilcolina. Su aporte es mucho menor que las colecistoquininas. La colecistoquinina es la principal hormona que interviene en la contracción vesicular. Bien, otra secreción importante que nos facilita la digestión y absorción de los nutrientes es la secreción pancreática. El páncreas es una glándula tanto exocrina como endocrina. Exocrina porque va a producir la secreción pancreática rica en enzimas que van a digerir carbohidratos, grasas y proteínas, pero también produce hormonas, ¿no? Ahí viene su componente endocrino. Entonces la mayor parte del tejido pancreático está constituido por el páncreas exocrino. El 90% de todo el páncreas es exocrino, o sea, produce secreción pancreática. Y el 2% del tejido es endocrino. ¿Qué hormonas produce? Insulina, glucagón, la somatostatina. Son las 3 hormonas que produce el páncreas. Y el 8% es el intersticio, ¿no? El tejido fibroso que existe entre los ácidos. El páncreas exocrino produce también 1 litro. Casi todo por regla de producción de litro. La saliva, ¿cuánto era? 1,5 litros. La vesícula, ¿cuánto produce? 1 litro. Secreción biliar, 1 litro en 24 horas. Y acá también la secreción pancreática es 1 litro en 24 horas. Los ácidos pancreáticos secretan enzimas digestivas y los conductos es muy parecido a la secreción biliar, ¿no? Mientras el hepatocito producía una secreción espesa de ácidos biliares o de sales biliares, y en el conducto, en los canalículos biliares, se secretaba agua, bicarbonato y sodio. Lo mismo pasa aquí. Los acinos secretan enzimas digestivas, mientras los conductos nos van a aportar una solución acuosa rica en bicarbonato. También el objetivo es tamponar ese alimento ácido que viene del estómago, igual que en la secreción biliar. Las enzimas que producen ese páncreas exocrino sirven para metabolizar hidratos de carbono, proteínas y grasas. Y el bicarbonato neutraliza el ion hidrogenio que viene desde el estómago. No ayuda mucho la luz, pero bueno. Aquí están los ácidos pancreáticos, páncreas exocrino, que es el 90% del tejido y que produce todas las enzimas digestivas. Y aquí hay entre los ácidos vienen los islotes de Langerhans. Eso es la parte endocrina del páncreas. Tenemos 3 células, las células alfa, ¿no?, que producen glucagón, las células beta, que son la mayor parte de las células endocrinas que producen insulina, y otras células escasas, las células delta, que producen la somatostatina. Adelante, despacio, pasen adelante. Bien, entonces en el acino decíamos que estas células acinares del páncreas van a producir las enzimas digestivas. Y a través del canalículo de los conductos, ¿no?, se van a secretar, ¿no?, agua y bicarbonato, de tal manera que la osmolaridad de esta secreción pancreática es isotónica cuerda, de la misma osmolaridad. Esta es una célula
ductal pancreática, acá está el lumen, por donde se elimina la secreción pancreática, y aquí tenemos el polo vascular, donde está la sangre, ¿no? Entonces, toda célula, como producto de su metabolismo, va a generar CO2. El CO2 se mezcla con el agua, forma el ácido carbónico. Este ácido carbónico a su vez se desdobla en ion hidrogenión y bicarbonato. Es este bicarbonato que va a pasar al lumen, al ducto, a través de un cotransportador con cloro, ¿no? Entra cloro y sale bicarbonato. Y en el polo vascular tenemos la bomba sodio-potasio que elimina sodio y mete potasio, y este ion hidrogenión, que era parte del ácido carbónico, se va a eliminar hacia la sangre y va a entrar el sodio. Y el sodio, ¿no?, va a quedar en el ducto formando el bicarbonato de sodio. Entonces la secreción pancreática a nivel ductular es una secreción rica en bicarbonato de sodio. Miren, aquí tenemos algunos nutrientes, los hidratos de carbono, cuyo primer metabolismo, primera digestión va a sufrir a nivel de la boca, a nivel de la saliva, por la amilasa salival. Luego es atacada por el páncreas, por la amilasa pancreática. Y finalmente existe en la mucosa intestinal, en el enterocito, en las microvellosidades del enterocito, estas enzimas, ¿no?, las disacaridasas, como la sacarosa, la maltasa, la lactasa, que también van a participar en la digestión de los hidratos de carbono. Entonces tenemos tres grupos de enzimas: la amilasa salival, la amilasa pancreática y las enzimas que están en la membrana del enterocito, de las microvellosidades del enterocito. Puede no haber amilasa salival por algún problema, de repente una enfermedad autoinmune en el cual se destruyen las glándulas salivales. Entonces son sujetos que tienen bocas secas, se llama la enfermedad de Schober, es una enfermedad autoinmune donde no produce saliva, ¿no? Entonces puede no producir amilasa salival y no va a afectar la digestión, porque el principal elemento que metaboliza en los hidratos de carbono es la amilasa pancreática. O sea, la amilasa salival no es tan esencial. Las proteínas van a ser digeridas inicialmente en el estómago por la formación de la pepsina, luego por la secreción pancreática que tiene estas enzimas, la tripsina, quimotripsina, caropexidasa y elastasa, y también, igual que los carbohidratos, las proteínas tienen unas enzimas en el borde del cepillo de los enterocitos, pegados a la membrana del enterocito, como son los amino oligopeptidasa, la dipeptidasa o la enterocinasa. Y finalmente tenemos las comidas grasas, los lípidos. Inicia su digestión con la lipasa salival o lipasa lingual, luego el páncreas, donde tiene la lipasa pancreática, la fosfolipasa 2 y el colesterol éster hidrolasa. Aquí en las grasas sí no hay enzimas en el borde del cepillo del enterocito, no existe. Solamente es metabolizada bien por la lipasa salival o por la lipasa pancreática, pero no hay enzimas en el borde del cepillo. Entonces habíamos dicho que las células acinales producían las enzimas necesarias para digerir, ¿no?, básicamente las proteínas, ¿no? Y esas enzimas están en su forma inactiva, por eso ya no se llama tripsina, sino tripsinógeno, quimiotripsinógeno y procarboxipeptidasa. Sus formas activas serían tripsina, quimiotripsina y carbopeptidasa. Pero no puede estar en su forma activa porque si no empiezan a digerir pues a las células acinales, empiezan a digerir al páncreas, destruirían al propio páncreas. Por lo tanto no pueden ser secretadas en su forma activa, siempre van a ser secretadas en sus formas inactivas. Y para eso
es importante, estas células acinares van a secretar una sustancia que es el inhibidor de la tripsina. Este inhibidor de la tripsina justamente evita que todas estas enzimas se activen en el ácido. Deben activarse en el duodeno. Ahí sí necesito que estén activas para que puedan metabolizar, puedan digerir las proteínas, ¿no? O los alimentos proteicos que llegan al duodeno. Ahí yo necesito que se activen, pero no en el ácido ni en el ducto. ¿Okay? Pero ¿qué va a pasar cuando hay una obstrucción de los conductos? Como hemos visto hace un momento, el ejemplo de un cálculo en el colédoco, una ampolla de Bartel, o una neoplasia del canalículo biliar, o una neoplasia del duodeno, o de cabeza de páncreas también, obstruyen la salida de la bilis. Recuerden, si se acuerdan de anatomía, ¿no? El páncreas tiene el conducto de Wilson, ¿no? Que transporta toda la secreción pancreática. La última porción de ese conducto de Wilson se une al colédoco, ¿no? Y esa porción del colédoco es intrapancreática, o sea, discurre por la cabeza del páncreas y finalmente desemboca en el duodeno. Entonces, cuando hay un tumor de la cabeza del páncreas, va a obstruir justamente esa porción del conducto del colédoco intrapancreático. Va a producir obstrucción, se va a obstruir tanto el colédoco como el conducto de Wilson. Entonces, si ese Wilson está obstruido, ¿no? Todas estas enzimas inactivas, el tripsinógeno, el criotripsinógeno, deberían llegar al duodeno, pero no hacen. Se van almacenando ahí en los acinos y los conductos y van a sobrepasar pues la actividad de este inhibidor. Este inhibidor ya no va a ser capaz de mantenerlas inactivas. Entonces se van a empezar a activar, ¿no? El tripsinógeno se va a convertir en tripsina, el quimiotripsinógeno en quimiotripsina, la procarboxipeptidasa en carboxipeptidasa. Se activan y empiezan a destruir los canalículos pancreáticos, empiezan a destruir los ácidos pancreáticos. A eso se denomina una pancreatitis aguda. Eso es una autodigestión por estas enzimas, ¿no? Pancreáticas. Recuerden la secreción gástrica que tenía la fase cefálica, la fase gástrica e intestinal. Lo mismo ocurre con la secreción pancreática. Tiene la fase cefálica, ¿no? Desde que vemos el alimento, olemos el olor del alimento, ya empieza a secretar, ¿no? Ya empieza a haber secreción pancreática. Luego, cuando el alimento ya está en el estómago, eso también estimula más secreción pancreática. Y finalmente, cuando el alimento llega al intestino, al duodeno, se produce mayor secreción pancreática. Entonces acá están esas tres fases. Miren, la fase cefálica aporta a la secreción pancreática un 20%, la fase gástrica un 10%, y lo más importante es la fase intestinal, cuando el alimento llega al intestino, ¿no? El 70%. En cambio, en la secreción gástrica el principal componente precisamente era cuando el alimento estaba en el estómago. ¿Cómo se regula la secreción pancreática? Tenemos estos componentes proteicos, aminoácidos, como la fenilalanina, la metionina, el triptófano, péptidos pequeños y grasas. Eso es lo que estimula la secreción pancreática. Las proteínas, aminoácidos y pequeños péptidos, y las grasas. Esos dos tipos de alimentos van a estimular la secreción pancreática. Entonces, estimularán las células I del duodeno para producir colecistoquinina. Miren, entonces otra función de la colecistoquinina, no solamente intervenir en la contracción vesicular y en la relajación del esfínter de Oddi, ya que tenemos otra que participa en estimular la secreción pancreática de enzimas pancreáticas
a nivel de las células acinares. Entonces esta colecistoquinina va a interactuar con los receptores de las células acinares y a través de estos segundos mensajeros, el fosfatidilinositol trifosfato y el calcio, van a producir la secreción de enzimas digestivas. ¿Quién potencia esta acción de la colecistoquinina en la secreción pancreática? También el parasimpático, ¿no? Siendo la principal hormona la colecistoquinina, pero el parasimpático a través de la acetilcolina puede potenciar esa secreción, pero no es la más importante. La presencia de ion hidrogenado en el duodeno, ¿no? Decíamos que cuando el alimento pasa del estómago al duodeno, viene con grasas, viene con proteínas que estimulan la secreción pancreática, pero también viene un alimento de contenido ácido. Ese ion hidrogenado, aunque la acidez de ese contenido gástrico, no, va a estimular a las células S del duodeno para secretar la secretina, ¿no? Que va a actuar con los receptores ya no de las células acinares, sino de las células ductales del ducto. ¿Para qué? Para que a través del AMP cíclico, este segundo mensajero, produzca secreción acuosa rica en bicarbonato y sodio. ¿Que para qué va a servir cuando llega al duodeno? Para tamponar ese alimento ácido que viene del estómago. ¿Quién potencia la acción de la secretina? ¿No? El parasimpático a través de la acetilcolina y la misma colecistoquinina. Entonces viene la colecistoquinina otra función más. No solamente participa en la secreción pancreática, sino también en la secreción ductal, ¿no? Favoreciendo la secreción acuosa rica en bicarbonato de sodio. Entonces, a manera de resumen, ¿no? Llega el alimento al duodeno, va a estimular la secreción de dos hormonas, van a liberar al torrente sanguíneo la secretina y la colecistoquinina, ¿no? La colecistoquinina y secretina, ambos van a actuar en el páncreas. La secretina, ¿no? Básicamente estimulando a las células ductales a producir agua, bicarbonato y sodio. Y la colecistoquinina básicamente va a intervenir en las células acinares en la secreción de enzimas pancreáticas. Pero también recuerden que la colecistoquinina favorecía la secreción ductal. El ácido del estómago libera secretina en la pared del duodeno, las grasas y los aminoácidos inducen la creación de colecistoquinina. La estimulación vagal, hemos dicho que favorece tanto la secreción ductal como la secreción ácida. Acá tenemos la secreción pancreática. Miren, va a depender de qué tipo de alimento llega al duodeno. Cuando al duodeno llega un alimento rico en ácido clorhídrico, o sea, muy ácido, que viene del estómago, entonces la secreción pancreática, ¿no? Va a ser a predominio, ¿no? de agua y bicarbonato, que es necesario para tamponar ese alimento muy ácido. En cambio, la secreción de enzimas va a ser muy poca. Pero si el alimento que ingiero es rico en grasas, entonces va a tener casi la misma secreción, tanto de bicarbonato como de enzimas. Y si lo que llega al duodeno es un alimento predominantemente proteico en proteínas, lo que va a generar más, va a producir más enzimas que bicarbonato. Bien, ya hemos visto la secreción biliar, la secreción pancreática. Ahora vamos a ver la secreción que ocurre a nivel del intestino delgado. ¿Okay? Entonces, el intestino delgado está formado por la mucosa, y en la mucosa hay una serie de vellosidades intestinales. Cada una de estas vellosidades a su vez tiene las microvellosidades, ¿no? Que es
la membrana apical del enterocito que tiene invaginación. O sea, hay vellosidades más microvellosidades. Tenemos a la submucosa, luego viene la capa muscular. Aquí está la representación de las vellosidades intestinales. Entre una vellosidad y otra, ¿no? Tenemos a esta glándula submucosa, las glándulas de Brunner, que es lo que produce moco. Ese moco es necesario para proteger a la mucosa intestinal de la secreción ácida que viene del estómago. Esta es la gráfica de una vellosidad. Por cada vellosidad no hay, estas son las criptas de Liverpool, más o menos. Esta es la gráfica. Por cada vellosidad hay 6 criptas de Liverpool. Y en cada una de estas vellosidades, cada una de estas células o los enterocitos tienen micro vellosidades. Eso hace que la superficie de absorción del intestino sea muy grande. Es bastante amplio para facilitar la absorción de los alimentos. O sea, no solamente tenemos las vellosidades, tenemos las microvellosidades. Aparte de ello, tenemos los pliegues que normalmente existen en el intestino delgado. Creo que ya tengo una foto. Acá está. Miren estos pliegues. Tenemos los pliegues, tenemos las vellosidades y las microvellosidades. Entonces, todo esto hace que la superficie de absorción del intestino sea muy grande. En las vellosidades intestinales vamos a tener varios tipos de células. La mayor población de células son los enterocitos, que en su borde apical o su borde luminal van a tener las microvellosidades. Después vamos a tener las células caliciformes, ¿no?, que van a producir moco. Vamos a tener las células en penacho, y en las criptas, que son las invaginaciones, vamos a tener las células madre intestinal. Estas células madre intestinal son las que dan origen a todo este tipo de células que estamos viendo, a los enterocitos, a las células caliciformes, a las células en penacho, y estas otras células, las células de pan. Entonces esta es la célula madre, y las células pan están muy contiguas en la base de las criptas. Las glándulas de Brunner son glándulas que están en la submucosa, ¿no?, y lo que van a producir básicamente es moco. ¿A qué responden? A estímulos táctiles o irritantes de la mucosa duodenal. Entonces, cuando el alimento llega y el estímulo táctil va a estimular la secreción de moco. Cuando llega el alimento contenido rico en ácido que va a irritar la mucosa duodenal, eso va a estimular la secreción de moco. Entonces, el moco tiene una función protectora de la mucosa intestinal. También va a responder al estímulo vagal, al estímulo parasimpático. Parasimpático, a través de la acetilcolina, va a estimular la secreción de moco a través de las glándulas de Brunner. Y también se estimula por esta hormona gastrointestinal, la secretina. Las glándulas de Brunner no solamente van a producir moco, sino también bicarbonato. Y su función es la misma: proteger a la mucosa intestinal del ácido que viene del estómago. La estimulación simpática, o sea, al revés, si el parasimpático estimulaba la secreción de moco y bicarbonato, en cambio el simpático, a través de las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, va a inhibir la secreción de moco y bicarbonato a nivel de las glándulas de Brunner. Las criptas de Liverpool son pequeñas depresiones del intestino delgado que se encuentran entre las vellosidades intestinales y están cubiertas por dos tipos de células: las caliciformes, que secretan moco, ¿no?, protegen a la mucosa y además lubrican los alimentos,
y los enterocitos, ¿no? Estos enterocitos van a tener diferente función dependiendo de dónde se encuentren. Miren, estos son los enterocitos que están en las vellosidades y estos son los enterocitos que están en las criptas del Liverpool. Entonces, estos enterocitos que están en las criptas del Liverpool se encargan de producir, ¿no?, secreción acuosa, electrolitos. En cambio, estos enterocitos que están en las vellosidades aquí más bien no producen, no secretan, sino más bien están destinadas a la absorción. Toda esta secreción que se genera en los enterocitos de la parte de las criptas, ¿no?, van a ser absorbidas a nivel de las vellosidades. Entonces el enterocito cumple función, depende de su localización. Los enterocitos de las criptas producen, miren, 1800 mililitros de secreción intestinal alcalina para tamponar el alimento ácido que viene del estómago. Su pH va entre 7.58, que circulan hacia las vellosidades donde se absorben conjuntamente con la sustancia química. Quien va a absorber es el mismo enterocito, pero que está en las vellosidades. Esas se van a encargar de absorber esos 1800 mililitros que producen de secreción intestinal estos enterocitos de las criptas del Liverpool. Acá está el lumen. Esta es una célula epitelial, es un enterocito de la cripta y este es el polo vascular. Entonces, este enterocito de la cripta lo que va a hacer es eliminar cloro, eliminar sodio y agua a nivel tubular. ¿Sí? Entonces, aquí a este nivel secreta grandes cantidades de sodio, agua y cloro. Cuando hay una diarrea, por ejemplo, ingresa la toxina del vibrio cólera, ¿no?, va justamente a alterar una proteína de membrana, ¿no?, y va a estimular la denilciclasa. Esta toxina se une a esta proteína de membrana, estimula la denilciclasa, la cual va a transportar o va a transformar el ATP en ABP cíclico, y esto, ¿no?, va a estimular, va a aperturar estos canales de cloro, y estos pacientes con infección por el vibrio cólera van a perder grandes cantidades de cloro, agua y sodio. Entonces son pacientes que tienen diarreas abundantes y que puede hacer shock hipovolémico en horas y muerte en horas si es que no reciben hidratación adecuada. ¿Qué cosa es la digestión? La digestión es la degradación química de los alimentos ingeridos en moléculas absorbibles por acción de las enzimas digestivas del jugo salival, gástrico, pancreático, el jugo biliar, y por las enzimas presentes, pues, que ya hemos mencionado, en la membrana apical de los enterocitos. La absorción es el movimiento de nutrientes, agua y electrolitos del lumen intestinal hacia la sangre, vía dos vías: vía celular a través del enterocito o por las uniones intercelulares o paracelulares. Entre un enterocito y otro es el espacio intercelular. Por ahí también pueden absorberse los nutrientes, o a través del citoplasma de los enterocitos. La absorción es favorecida gracias a una gran superficie de epitelio intestinal dada por los pliegues de Kerkring, esos pliegues que ya hemos visto, las vellosidades y las microvellosidades, que aumentan, miren, el área de absorción en unas 600 veces. Esos pliegues, las vellosidades y las microvellosidades pueden aumentar la superficie de absorción hasta en 600 veces. Acá están los pliegues de Kerkring, las vellosidades y en cada enterocito las microvellosidades. Nutrientes: el hidrato de carbono. Sus productos de la digestión van a terminar, para que puedan absorberse esos hidratos de carbono, tienen que terminar en glucosa, en galactosa o fructosa. Si no, no van a poder ser absorbidos.
¿Dónde es la absorción? En el intestino delgado, ¿no? Y básicamente el mecanismo es cotransporte con el sodio, sodio-glucosa, sodio-galactosa o difusión facilitada. Para que las proteínas sean absorbidas a nivel intestinal necesitan convertirse en aminoácidos, dipéptidos o tripéptidos. Los lípidos se absorben en forma de ácidos grasos, monoglicéridos y colesterol. No solamente absorbemos lípidos, carbohidratos, proteínas, sino también oligoelementos, como la vitamina, ¿no? La vitamina B12 se absorbe en el ilio. Absorbemos fierro, el fierro se absorbe en el duodeno, pero también absorbemos sales biliares y calcio, ¿no? Veamos ahora la digestión de los hidratos de carbono. Nosotros ingerimos hidratos de carbono en forma de polisacáridos o disacáridos como la sacarosa, la lactosa que está en la lactosa que está en la leche, maltosa, trealosa y pequeñas cantidades de monosacáridos, ¿no? La glucosa y la fructosa. Pero la mayor parte de nuestra alimentación es polisacárido. Las células epiteliales intestinales solo pueden absorber monosacáridos, o sea, todos estos polisacáridos o los oligosacáridos tienen que ser convertidos hasta glucosa o fructosa o galactosa para poder ser absorbidos. Entonces, estos hidratos de carbono van a sufrir la primera digestión a nivel de la boca a través de la amilasa salival, pero que no es muy importante durante todo el proceso de digestión. Puede faltar la amilasa salival y no se va a alterar el proceso de digestión de los hidratos de carbono, porque vamos a tener a la amilasa pancreática, que es secretada en la secreción pancreática como la principal enzima de la digestión de los hidratos de carbono. Entonces, estos polisacáridos como el almidón, a través de la amilasa salival y la amilasa pancreática, van a transformarse en carbohidratos más simples, ¿no? Como las destrinas, la maltosa y maltotriose. A su vez, estas van a ser digeridas por estas otras enzimas como la destrinasa, maltasa, la sacarasa y lleva la glucosa. Esta glucosa sí ya puede ser absorbida a nivel intestinal. Ahora, la trealosa, la lactosa y la sacarosa, ¿no? A través de la trealasa, la lactasa y sacarosa, estas sí son enzimas que se encuentran en el borde del cepillo, en la membrana del enterocito, que van a facilitar el ingreso o la transformación de la trealosa en glucosa para ser absorbidos. La lactosa se convertirá a través de la lactasa en glucosa y galactosa, y la sacarosa a través de la sacarasa en glucosa y fructosa. Hay algunas personas que son intolerantes a la lactosa. ¿Por qué dicen intolerante a la lactosa? Porque cada vez que comen o beben leche, por ejemplo, o algún derivado de la leche, estas personas no tienen esta enzima. No tienen esta enzima en el borde del cepillo del enterocito. No tienen la lactasa. Entonces no pueden digerir la lactosa. Entonces esta lactosa está en el lumen intestinal. Primero estará en el intestino delgado, después pasará al intestino grueso. Como no es absorbida, ejerce un efecto de ósmosis, genera ósmosis. Entonces va a jalar líquido del intravascular hacia el lumen intestinal y va a producir diarrea. Entonces, por eso es que todas las personas intolerantes a la lactosa, porque no tienen la lactasa, cada vez que consumen leche o algún derivado, se vienen en diarrea. La diarrea siempre es postprandial, o sea, después de comer algo. No solamente puede ser la lactosa, también podemos tener algunos pacientes vienen diciendo cada vez que consumo caramelos o gomas de mascar, los chicles, cada vez que consumo me viene diarrea. Porque estas golosinas tienen el sorbitol. Este es un
un carbohidrato también que no la pueden digerir porque no tienen la enzima, entonces genera ese efecto de ósmosis y viene diarrea. Esa es la famosa diarrea osmótica, por falta de absorción de un determinado nutriente, usualmente un carbohidrato. Entonces los carbohidratos se absorben con cotransportadores que gastan energía, entonces es un transporte activo. Así la glucosa se transporta al interior del enterocito a través del cotransportador sodio-glucosa. Acá habrá otro cotransportador sodio-galactosa, y la fructosa sí se absorbe por difusión, sí, no gastan energía. Y luego todos estos, glucosa, galactosa y fructosa, van a pasar a la sangre. Veamos ahora la digestión de las proteínas, ¿no? Para que puedan absorberse las proteínas, ¿no? Tienen que transformarse aminoácidos dipépticos o tripépticos. Entonces aquí van a participar dos enzimas, las endopeptidasas y las exopeptidasas. Las endopeptidasas hidrolizan los enlaces peptídicos interiores de las proteínas, como la pepsina, la tripsina, la quimiotripsina y la elastasa, y las exopeptidasas hidrolizan un aminoácido a la vez, aminoácido por aminoácido, desde la parte externa de los extremos C-terminales de las proteínas. Las endopeptidasas destruyen la proteína por dentro y las carboxipeptidasas por fuera. Entonces, cuando comemos proteínas, ¿no? Lo primero, el metabolismo, la digestión, principalmente va a iniciar en el estómago, ¿no? A través del pepsinógeno. Que este pepsinógeno es una enzima inactiva, tiene que activarse. ¿Y cómo se activa? Por el pH ácido del estómago, y se convierte en pepsina, ¿ya? Que tampoco es esencial en la digestión proteica. Puede no haber pepsina, porque la principal enzima para la digestión de proteínas es la secreción pancreática. Ahí tenemos al tripsinógeno, entonces, en el intestino delgado por la secreción pancreática. En su forma inactiva se tiene que transformar en la forma activa, y eso lo hace a través de una enzima del borde del cepillo, la enterocinasa, que está en el enterocito, en la membrana del enterocito, y lo va a convertir en tripsina. Y esta tripsina, que se transforma a partir del tripsinógeno, es la que va a activar a las otras, ¿no? Al tripsinógeno, al quimiotripsinógeno, a la proelastasa, a la procarboxilasa, y las va a transformar en su forma activa, listas para digerir a las proteínas. Las proteínas, a través de la pepsina, se convierten en aminoácidos oligopéptidos, ¿no? Y en estos aminoácidos oligopéptidos, o también proteínas que todavía no han sido digeridos por el estómago, pueden pasar como proteínas enteras y son atacados recién a nivel del duodeno por la secreción pancreática, por todas estas que ya hemos mencionado, la tripsina, quimiotripsina y las tasas, ya que estas sí son las formas activas, y van a convertir estas en proteínas, en aminoácidos dipépticos y tripépticos que están listos para ser digeridos. Y a su vez, en la membrana del enterocito hay las enzimas necesarias para poder absorber estos aminoácidos. Entonces, a nivel del enterocito, los aminoácidos también van a estar dentro del enterocito en cotransporte con el sodio. Entonces acá hay un cotransportador sodio-aminoácido que gasta energía, y acá hay otro, el cotransportador ion-hidrogenión, dipéptidos o tripépticos. Estos que ingresan como dipéptidos o tripépticos en el citoplasma del enterocito van a convertirse a aminoácidos, y estos aminoácidos van a pasar a la sangre.
Pero también directamente un pequeño porcentaje de los dipéptidos y tripéptidos pueden pasar a la sangre directamente, sin convertirse en aminoácidos. Veamos ahora los lípidos. Los lípidos de la dieta son triglicéridos principalmente, colesterol, fosfolípidos. La digestión y absorción de los lípidos se dificulta al no ser solubles en el agua, ¿no? Entonces, para eso, ya lo hemos mencionado, va a ser importante la emulsificación, va a ser importante la formación de micelas. La digestión del lípido de la dieta comienza en el estómago por la acción de las lipasas en la boca, ¿no? Las lipasas linguales, luego sigue en el estómago y se completa en el intestino delgado por la acción de las enzimas pancreáticas como la lipasa pancreática, la hidrolasa éster de colesterol y la fosfolipasa 2. El estómago contribuye a la digestión de los lípidos debido al vaciamiento gástrico lento. ¿Se recuerdan cuando revisamos el estómago que cuando el estómago se contraía solo eliminaba una pequeña porcentaje del alimento y todo el resto lo retropulsaba, lo regresaba para mezclar el alimento para que pasen pequeñas cantidades al duodeno? El vaciado gástrico se enlentece por la colecistoquinina que se secreta cuando los lípidos llegan al intestino delgado. Eso ya lo vimos en la clase pasada. Entonces nosotros ingerimos en los alimentos los triglicéridos, estas grasas, es digerida por las lipasas linguales, ¿no? La lipasa gástrica y pancreáticas a monoglicéridos y ácidos grasos libres. O los fosfolípidos por la fosfolipasa 2 en glisolicetina y ácidos grasos. O los ésteres de colesterol por el colesterol éster hidrolasa en colesterol y ácidos grasos. Entonces, finalmente, lo que vamos a tener para la absorción a nivel intestinal es el colesterol, los monoglicéridos, la lisolecitina y los ácidos grasos. Todos estos, ¿no?, van a ingresar por difusión simple al interior del enterocito, y ya dentro del interior del enterocito nuevamente se combinan con los ácidos grasos libres y forman los ésteres de colesterol, vuelven a formar los triglicéridos, vuelven a formar los fosfolípidos. Y todas estas grasas van, para ser transportadas en la sangre, van a ser transportadas en esta molécula los kilomicrones, ¿no? Ahí está los ésteres de colesterol, los fosfolípidos en la membrana y los triglicéridos. Y como es una molécula muy grande, eso se expulsa por exocitosis del enterocito no va hacia la sangre, porque son moléculas muy grandes, sino va hacia la linfa. Y a través del conducto torácico recién, ¿no?, la linfa desemboca en el torrente sanguíneo. Bien, este gráfico es para indicar, ¿no?, qué volumen manejan las diferentes regiones del tubo digestivo. En la dieta ingerimos más o menos de 1,5 litros a 2 litros de agua al día. Saliva, más o menos 1 litro. Jugo gástrico es como 2 litros. Entre el jugo pancreático y bilis van entre 3 a 4 litros. El intestino delgado casi 2 litros. Total, entonces, lo que llega al duodeno, la primera porción del intestino delgado, más o menos es 9 litros. 9 litros de agua, que es lo que va a manejar el intestino delgado. Y todo este líquido tiene que ser absorbido, pues, ¿no?, entre el intestino delgado. O sea, todas estas son las secreciones que producen la secreción pancreática, la bile, el jugo gástrico, la misma secreción del intestino delgado, y todos esos tienen que ser absorbidas en el intestino delgado y en el colon. Y solamente se eliminan esos, más o menos unos 200 mililitros. Y eso es lo que también se utiliza para definir diarrea. Cuando uno define diarrea, dicen que diarrea es más de 3 veces deposiciones al día, o puede ser una deposición pero la consistencia es acuosa, o sea, una consistencia disminuida, o
más de 200 gramos de heces al día, ¿no? Ese es justamente esos 200 que usamos como heces. Este gráfico es solo para ver cómo manejan los líquidos el intestino. Acá está el duodeno y ayuno. Esa es la región donde manejan gran cantidad de líquido. Más o menos llegan 9 litros al intestino delgado y eso se absorbe más o menos 5.500, ¿no? El 61% se absorbe a nivel del intestino delgado. En cambio, en el colon ya llega pequeña cantidad. Si bien es cierto, el colon tiene 87% de absorción. O sea, el colon absorbe más agua que el intestino delgado, pero maneja pequeño volumen. ¿Cuánto está manejando? 1.500 mililitros. En cambio, el intestino delgado, duodeno y ayuno maneja 9 litros. Entonces, cuando existe una patología, una infección en el intestino delgado, es una bacteria que se localiza en el duodeno y ayuno proximal, entonces lo que va a generar es grandes pérdidas. Entonces son diarreas abundantes o acuosas que me pueden llevar a shock hipovolémico. En cambio, si la bacteria se localiza en el colon, como el colon maneja pequeños volúmenes, va a haber diarrea sí, pero de pequeño volumen. Casi nunca me va a llevar a deshidratación o a shock hipovolémico. Son las diarreas, por ejemplo, diarreas disentéricas, ¿no? Llevan pacientes que vienen con diarrea, con moco, sangre, pero en pequeño volumen. Bien, veamos ahora el hígado. 5 minutos para que vayan al baño. Gato para que no se calme. Diferentes funciones. Una es producción de todo tipo de proteínas, incluido la albúmina, globulina, producción de proteínas transportadoras, todos los factores de coagulación, excepto el factor 8 que es producido en el endotelio de los vasos sanguíneos, pues el resto es producido por el hígado. Entonces va a participar pues en los procesos de coagulación. Si el hígado se enferma, como es el caso por ejemplo de los alcohólicos crónicos que hacen cirrosis hepática, no produce el factor de coagulación y estos pacientes vienen sangrando. Producen los reactantes de fase aguda, participan en la secreción de la bilis, ya lo hemos visto, síntesis de sales biliares, conjugación y exclusión de pigmentos biliares como la bilirrubina. También van a participar en el almacenamiento. ¿Qué cosa van a almacenar? Van a almacenar la vitamina A, D y B12. Por ejemplo, la B12, si tuviéramos deficiencia, no ingiriéramos en los alimentos, o puede que nada de vitamina B12 consumiéramos, lo que no es real, pero vamos a suponer así, ese almacenamiento en el hígado nos puede fácilmente hacer que no desarrollemos anemia por lo menos un año. O sea, esos depósitos nos facilitan, ¿no?, hasta un año, ¿no?, de mantenernos con niveles adecuados de B12. También almacenan vitamina A, que nos puede proteger unos 6 meses, la vitamina D, más o menos también por ahí, 6 a 8 meses. ¿Qué otra cosa almacenan? Hierro, pero en forma de ferritina. Entonces, cuando descienda por algún motivo el fierro, por ejemplo en una hemorragia perdemos fierro, ¿de dónde va a sacar el organismo ese fierro? A través de la ferritina almacenada en el hígado. También participa en la detoxificación en los lobulíos hepáticos. Existen unas células, las células de Kupffer, ¿no?, que son macrófagos, en realidad muy parecidos a los macrófagos especializados, en que evitan que cualquier sustancia extraña o bacterias ingresen al hígado. Tiene esa capacidad de fagocitar.
alteración química de moléculas. Por ejemplo, cuando uno consume paracetamol, que es un medicamento, usualmente lo consumimos para la fiebre, y cuando hay intento de suicidio y para suicidarse y morir con paracetamol, pues tendría que tomar 10 gramos, ¿no? O sea, por lo menos 10 a 15 pastillas, 10 a 15 gramos. Ahí produce daño hepático. Por ejemplo, a ese nivel, cuando hay grandes cantidades de paracetamol, el paracetamol en sí, como sustancia, no hace daño, sino son los metabolitos que produce el hígado cuando uno ingiere paracetamol. Son los metabolitos que son los hepatotóxicos. Producción de urea. La urea es producto del metabolismo de las proteínas. Las proteínas se degradan a aminoácidos, los aminoácidos van a pasar urea. Entonces, el hígado es el principal órgano que va a formar urea. Y lo forma y luego lo elimina por la orina. Si el hígado, por algún motivo, se enferma y no es capaz de manejar esa urea, ¿no? Y empieza a incrementarse, para la formación de la urea es necesario el amoníaco. Entonces, si pierde esa capacidad de formar urea, lo que va a aumentar en sangre es el amoníaco, y eso nos va a dar trastorno de sensorio. Eso se llama encefalopatía hepática. Excreción de moléculas en la bilis, va a participar en el metabolismo de los carbohidratos. ¿Cuál es la principal función del hígado? Almacena glucógeno para la etapa en la cual no consumimos alimentos, por ejemplo en la noche. La mayoría de repente come 2 veces o 3 veces al día, su última comida será 8 o 9 de la noche. De ahí por lo menos tenga ayuno 10 a 12 horas. Entonces, en esas 10 o 12 horas que no comemos alimento, en el día no hay mucho problema porque por lo menos estamos comiendo 3 veces al día. En la noche no comemos alimentos. Entonces, para que la glucosa no baje tanto y hagamos hipoglicemia en la noche o en la madrugada, el hígado nos protege de eso con la formación de glucógeno. Entonces, durante el día, el hígado almacena glucosa en forma de glucógeno. En la noche, cuando lo requerimos o en la madrugada, degrada ese glucógeno. Entonces, glucogenólisis, hasta llevarlo a glucosa. Entonces, ese glucógeno que se almacena en el hígado puede ser a través de 2 vías metabólicas. Uno es la glucogénesis, o sea, formación de glucógeno a través de la glucosa de la dieta, el desayuno que ingiero, el almuerzo que ingiero, la cena que ingiero, toda esa glucosa que ingiero en los alimentos se van a formar glucógeno. Esa es glucogénesis. Pero también hay otra vía de formar glucógeno. Si los requerimientos de glucosa o de glucógeno es mayor, entonces viene la otra vía, formar glucógeno a través de los aminoácidos, a través de las proteínas. Y esa vía metabólica se conoce como la gluconeogénesis. Esta vía metabólica, que es en una persona normal muy ínfima, casi despreciable, en pacientes, ¿no?, con ciertas enfermedades como la diabetes, es que no produzco insulina, como el diabético tipo 1, que su páncreas es incapaz de producir insulina, o el tipo 2, que produce insulina, pero los tejidos no responden a la insulina. Eso se llama resistencia a la insulina. Entonces, estos individuos diabéticos no pueden utilizar la glucosa, porque no tienen insulina o porque hay resistencia a la insulina. Entonces la glucosa empieza a aumentar en sangre, pero no pueden utilizar los tejidos. Entonces un diabético se comportaría como que alguien que esté en ayuno, uno que no comió todo el día y en la madrugada puede ser hipoglicémico. Entonces es ese paciente, no puede usar la glucosa. Entonces, ¿de dónde va a formar glucógeno? Porque esta vía de la glucogénesis, la principal vía en una persona normal, está alterada en el diabetes. No puede porque no puede usar la glucosa. Entonces, la principal vía metabólica en el diabético para formar glucosa o glucógeno es la gluconeogénesis, a través de los aminoácidos. Entonces,
La célula sensa que no hay glucosa, o mejor dicho, que no le entra la glucosa, porque la glucosa en sangre está elevada, pero no le entra glucosa. Eso, ¿no?, va a estimular mayor formación de glucógeno a través de la gluconeogénesis. Entonces el diabético empieza a degradar proteínas, proteólisis, entonces empieza a perder masa muscular, empieza a bajar de peso. Forma más glucógeno, ese glucógeno se degrada, más hiperglicemia. Entonces es un círculo vicioso, ¿no? No puede utilizar la glucosa, más glucógeno, y ese glucógeno al final, al degradarse, ¿no?, vía glucogenólisis, produce más hiperglicemia, y así se descompensa el paciente diabético. Participa en el metabolismo de los lípidos, síntesis de glicéridos y colesterol. Todos los lípidos se sintetizan en el hígado, excreción de colesterol en la bilis, producción de los cuerpos cetónicos. ¿Se recuerdan los cuerpos cetónicos? ¿Qué pasa si estoy en ayuno prolongado? No tengo glucosa para obtener energía, ¿no? No puedo hacer el ciclo de Krebs, no puedo obtener ATP. Entonces, tengo que obtener energía, si no me muero. ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar las grasas. Voy a hacer lipólisis. Y a través del proceso metabólico de la beta-oxidación de los ácidos grasos, genero ATP, pero genero como producto final cuerpos cetónicos, que me pueden ayudar cuando se generan muchos cuerpos cetónicos, como en el diabético, por ejemplo, como no tiene energía, porque no puede usar la glucosa, empieza a utilizar las proteínas, empieza también a utilizar los ácidos grasos y genera cuerpos cetónicos en exceso y hace una acidosis metabólica. ¿Nosotros formamos normalmente cuerpos cetónicos? Sí, claro que sí, pero en ínfimas cantidades. En cambio el diabético sí produce grandes cantidades que lo puede llevar a una descompensación aguda. Eso se llama la cetoacidosis diabética. El hígado tiene doble irrigación. Recibe la irrigación sistémica, arterial, a través de la arteria hepática que viene de la aorta, y recibe la irrigación del sistema porta. Esta es una vena, la vena porta, que recibe sangre de todas las vísceras, el intestino, el vaso. Tiene doble irrigación. ¿Y cuál es la principal? El 75% de la irrigación del hígado es el sistema portal. Y solo un 25% aporta la circulación sistémica. Estas dos irrigaciones, tanto la arterial como el sistema porta, se unen a nivel de los sinusoides hepáticos. Ahí se mezclan. Y luego salen por ¿dónde? Por, ¿no?, las venas centrales, que va a desembocar en la vena suprahepáticas y luego en la vena cava. Esta doble circulación que tiene el hígado, pues la hace un órgano bastante irrigado. Puede llegar a acumular en el hígado más o menos 1,5 litros. Por eso un accidente en el hígado, un accidente automovilístico, se rompe el hígado, ¿no?, se pierde sangre y puede ser mortal, porque almacena una buena cantidad de sangre. Nuestra sangre total es 4 a 5 litros, ¿no? El hígado tiene más o menos el 30% de toda la sangre del organismo. Entonces una ruptura hepática puede ser mortal. Esta circulación sanguínea es de baja resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Si uno midiese la presión en la vena porta a la entrada del hígado, es 9 milímetros de mercurio. Y si mido la presión a la salida de a la vena hepática, la salida del hígado, es 0 milímetros, no hay resistencia. Esa pequeña diferencia de 9 milímetros de mercurio hace que la sangre pase, ¿no?, del hígado hacia las venas hepáticas o suprahepáticas y de ahí a la vena porta. Entonces, cuando hay una lesión hepática, ¿no?, por ejemplo, un alcohólico crónico que tiene 10, 20 años tomando semanal, 2, 3 veces al día, ¿no?, va a producir cirrosis. Todo esto ya no hay hepatocitos, ¿no?, todo es tejido fibroso. Entonces, estos son
Acá mejor, miren, como el anterior, pero no se ve bien por la luz. Bien, acá mejor. Esta es la vena porta, esta es la arteria hepática. Miren, ambos sistemas se unen en el sinusoide. Estos son los sinusoides hepáticos. Y luego toda esta sangre ya mezclada, la sangre arterial con la sangre venosa, pasa a la vena central. De la vena central va a ir hacia la vena suprahepáticas y de ahí termina en la vena cava. ¿Okay? Se me fue. Ya. Entonces estaba hablando del cirrótico, ¿no? En el cirrótico, estos son los hepatocitos, miren, ¿no? Estos son los hepatocitos, acá están los canalículos biliares. Entonces en el cirrótico todo esto es un lobulio hepático, es la unidad funcional del hígado. Hay miles, millones de lobulios hepáticos, se fibrosan. Entonces todos estos sinusoides ya no existen, se fibrosan, por lo tanto aumenta la resistencia vascular. Esa resistencia, que es prácticamente cero, se incrementa. Entonces toda la presión hacia atrás se va a incrementar. A eso llamamos hipertensión portal. Entonces toda esa sangre, ese sistema porta presión va a tener que desembocar en algún lugar. Entonces empieza a trasudar y nos llenamos el abdomen, ¿no? En la cavidad peritoneal de líquido. Eso se llama ascitis. ¿Okay? Estos son los lobulillos hepáticos, ¿no? Formados por una vena central, ¿no? Y los hepatocitos con sus canalículos biliares. Acá vemos, este es un lobulillo, ¿no? Acá está la vena central, la que recoge la sangre, y acá está la sangre que entra de la vena porta y de la arteria. Y entre las filas del hepatocito están los canalículos biliares que recogen la secreción biliar. Entonces hay millones de estos lobulillos hepáticos. Entonces decíamos, una de las funciones del hígado es la excreción de la bilirrubina. ¿De dónde viene la bilirrubina? Del metabolismo de los hematíes. Se destruyen los hematíes, se llama hemólisis, ¿no? Se libera hemoglobina. La hemoglobina es una proteína, finalmente se convierte en aminoácidos, y el hemo, ¿no? Se va a convertir en bilirrubina. Entonces la bilirrubina indirecta, ¿no? Es producto del metabolismo del grupo hemo. La indirecta es hidrosoluble. No es hidrosoluble, por lo tanto no puede ser transportada en la sangre, tiene que unirse entonces al albúmina. Entonces la bilirrubina indirecta, para poder transportarse en la sangre, se une a la albúmina, y este complejo albúmina-bilirrubina indirecta es transportada a través de la sangre al hígado. Ingresa como bilirrubina indirecta, y en el hígado hay una enzima, la glucuroniltransferasa, transforma la bilirrubina indirecta en bilirrubina directa. Esta bilirrubina directa es excretada a los canalículos biliares. La mayor parte se va a los canalículos biliares y al duodeno. Una parte se va nuevamente a reabsorber o va a regresar al plano. Lamentablemente no ayuda la luz. Ojalá que se vea. Bien, acá están los hematíes. Se destruyen por los macrófagos, por el sistema retículo endotelial, y se libera la bilirrubina indirecta, que va a ir unida a la albúmina hacia el hígado. El hígado se va a conjugar, se convierte en bilirrubina directa y se elimina a través de los canalículos hacia la segunda porción del duodeno como bilirrubina directa. Y ya en el intestino, sobre todo a nivel del ilio, el ilio distal y colon sufre la acción de las bacterias, y esa bilirrubina directa se va a convertir en urobilirubina. ¿Okay? Y
se elimina ese urobilinógeno a nivel distal ya en las heces, se convierte en estercobilina, es decir, que da la coloración, ¿no?, verdosa, amarillenta de las heces. Pero, como sabemos, existe la circulación enterohepática. Entonces, este urobilinógeno formado en el ilio y en el colon, ¿no?, se reabsorben por el sistema venoso portal y nuevamente regresan al hígado. ¿Ok? Pero una parte, ¿no?, una parte va, este es, ojo, este urobilinógeno es hidrosoluble, así que eso puede ser eliminado por el riñón, por la orina, ¿no? Ese urobilinógeno a nivel de los riñones se va a transformar en urobilina y queda el color, ¿no?, amarillento de la orina. Entonces, cuando hay un proceso obstructivo, ¿no?, por ejemplo, un cálculo aquí en el colédoco distal, la bilirrubina directa se va a almacenar, no se va a hacer aquí al duodeno, y toda esa bilirrubina que está almacenada aquí empieza a pasar a la circulación sanguínea. Entonces aumenta la bilirrubina directa en sangre. La bilirrubina directa sí es hidrosoluble, ¿no? Esa bilirrubina directa entonces va a pasar en sangre, esa se va a eliminar por orina y da la coloración amarillenta a la orina. Eso se llama coluria. Estoy hablando de un proceso ya patológico, ¿no es cierto? Es un color exagerado, pues, ¿no? Sí, la orina es media amarillenta gracias a la urobilina, pero cuando hay una obstrucción y aumenta ya la bilirrubina directa, ya el color es bien intenso, casi como una Coca-Cola, digamos, ¿no?, más o menos así. Eso se llama coluria, y el paciente va a decir, pues, que su ropa interior se tiñe de amarillo. Y como la bilirrubina directa va a estar obstruida aquí, no llega aquí, no se forma el urobilinógeno, no se forma la estercobilina, así que las heces van a ser decoloradas. A eso se llama acolia, cuando es completamente, que nunca es blanco, no es blanco, es cremoso, ¿no?, o decolorada, eso se llama hipocolor. Entonces eso pasa cuando se incrementa la bilirrubina directa por un proceso obstructivo. En cambio, si hay una destrucción masiva de los hematíes por una enfermedad, por ejemplo la anemia hemolítica autoinmune, en el cual hay autoanticuerpos contra la hematía, destruye hematía, aumenta la hemólisis, aumenta la bilirrubina indirecta. Esa bilirrubina indirecta va a llegar al hígado, la conjuga, se convierte en bilirrubina directa y la elimina. Pero es tanta la carga de bilirrubina indirecta que sobrepasa, pues, la capacidad de conjugación del hígado, entonces va a quedar en la sangre, ¿no?, bilirrubina indirecta incrementada. Esa bilirrubina indirecta no es hidrosoluble, por lo tanto no se va a eliminar por la orina. Entonces, en una hemólisis da ictericia, sí da ictericia, coloración amarillenta de los ojos, de la mucosa oral, pero no hay coluria. Esa es una diferencia clínica importante entre una ictericia predominio de bilirrubina directa, como es el caso de la obstrucción del colédoco que les mencionaba, entre una ictericia por hemólisis. En la ictericia por obstrucción por bilirrubina directa hay coluria y acolia. En cambio, cuando la ictericia es por hemólisis, por bilirrubina indirecta, no habrá coluria ni habrá acolia. Eso lo que va a haber es anemia, porque destruye los glóbulos rojos. Decíamos que el producto del metabolismo de los aminoácidos, proteínas, es el amoníaco. ¿Okay? Entonces el amoníaco se va a transformar en urio. Entonces el hígado es el órgano principal donde se forma urio y nos sirve para eliminar el amoníaco. Esa urea formada pasa a la circulación sanguínea y el 75% se elimina en orina, y el 25%, ¿no?,
entra al intestino, ¿no? Y esa urea a nivel intestinal por las bacterias se transforma en nuevamente amoníaco y un hidrogenión que hay en el intestino y forman el amoníaco que se elimina, perdón, el amonio que se elimina por las heces. Entonces, parte de esa urea se elimina en heces en forma de amonio. Pero en el intestino también llegan proteínas, llegan aminoácidos que no se absorben completamente y se transforman a amoníaco. Ese amoníaco, ¿no?, vía circulación portal, ¿no?, llega nuevamente al hígado para transformarse en urea y hay un 15% que entra en circulación sistémica. Entonces, ¿tenemos amoníaco en circulación sistémica normal? Sí. Pero cuando este porcentaje se incrementa, por ejemplo, si un hígado cirrótico ya no puede transformar el amoníaco en urea, entonces este porcentaje en sangre va a aumentarse el 50-60%, eso va a producir trastorno de conciencia y muerte, ¿no? Eso se llama encefalopatía hepática. Bien, ahora vamos a ver la otra función del tubo digestivo, que es la parte inmunológica, la parte de la función protectora contra las infecciones bacterianas. Recuerden que el tubo digestivo es uno de los órganos mayor contaminados. Cuanto más voy descendiendo, desde el esófago hasta el ano, cuanto más desciendo es más contaminado. Entonces el colon es mucho más contaminado que el intestino delgado. Entonces hay varias barreras que nos protegen que esas bacterias que normalmente existen en el tubo digestivo pasen a la circulación sistémica y hagamos una infección generalizada. Eso se llama sepsis. Acá está el lumen, entonces acá están los enterocitos, ¿no? Acá están las células de Glovet o células caliciformes que producen moco. Entonces ya tenemos una barrera de defensa, una barrera física. El moco que están produciendo estas células caliciformes o células de Glovet. ¿Okay? Además, estos enterocitos no permiten fijar las inmunoglobulinas que son producidas por los linfocitos B o las células plasmáticas que normalmente existen en la submucosa. Entonces, en el epitelio vamos a tener inmunoglobulina A que también van a tener efecto neutralizante sobre las bacterias, y además estos enterocitos también producen sustancias, proteínas antimicrobianas que van a destruir estas bacterias y impedir que pasen a la circulación sanguínea. Entonces, el primer mecanismo de defensa es la secreción de moco, factores químicos presentes en las secreciones mucosas. Acá están las defensinas, ¿no?, la lisozima, la lactoferrina, que son sustancias antimicrobianas. Tercero, factores físicos. La mucosa intestinal tiene recambio celular. Entonces, célula intestinal que se daña porque hay una bacteria que se pega al enterocito, esta se descama y elimina tanto a la bacteria como a la célula epitelial. Entonces, tiene gran renovación celular. La flora. En el intestino existe una flora bacteriana normal que nos va a proteger de las bacterias patógenas, y la inmunoglobulina A secretoria localizada en el borde del cepillo o en las microbiosidades de los enterocitos. Entonces, estos enterocitos, ¿no?, expresan receptores, ¿no?, para proteínas y receptores de citoquinas, producen citoquinas. Si las citoquinas son sustancias que van a estimular el ingreso de neutrófilos hacia las zonas de inflamación. Entonces, cuando hay aquí bacterias, rápidamente estos enterocitos producen citoquinas como la interleuquina 8, que producen la aglomeración o que migren a esa zona tanto macrófagos como neutrófilos, que son la primera línea de defensa en todo proceso inflamatorio.
Además van a producir péptidos antimicrobianos, que ya lo hemos dicho, como la lactoferrina, la lisozima, y producen moco a través de las células de Glovet o células caliciformes. Hay varias células en la región de la mucosa, que está el epitelio, el moco que ya hemos mencionado, las inmunoglobulinas A, y en la submucosa hay tanto linfocitos T, acá están los linfocitos T o CD, CD4 y CD8, los linfocitos B. Entonces, estos linfocitos son linfocitos intraepiteliales. Entre enterocito y enterocito se van a localizar estos linfocitos T citotóxicos. Entonces, estos van a interactuar con las bacterias que quieren ingresar el epitelio y las van a fagocitar y las van a destruir porque son citotóxicas. Esa es la respuesta inmune de tipo celular, pero también hay la respuesta inmune de tipo humoral. Generalmente en todo el epitelio, en una mucosa intestinal, hay ganglios linfáticos, están las placas de Peyl. Ahí se activan tanto los linfocitos T como los linfocitos B. Entonces en la mucosa vamos a tener también linfocitos B, incluso células plasmáticas que van a producir inmunoglobulina. Entonces, si una bacteria, a pesar que tengo mi linfocito, a pesar que tengo mi moco, mi globulina A, tengo mi linfocito T intraepitelial, lograr entrar, entonces estas inmunoglobulinas producidas por los linfocitos B van a opsonizar a las bacterias, van a activar complemento y destruyen las bacterias. Pero también estos mismos linfocitos B son los que van a sintetizar pues, la inmunoglobulina tipo A, que va a migrar hacia la parte apical del epitelio intestinal. Entonces el mal es el tejido linfoide asociado a la mucosa. No solamente está en la mucosa intestinal, están en toda la mucosa. ¿Qué cosas son estos mal? Son sistemas de órganos linfoides, ¿no? Que en el humano, ¿no? Contiene aproximadamente el 80% de los linfocitos del organismo. Tenemos en varias mucosas, vamos a ver aquí, tenemos el tejido linfoide asociado a la nariz, se localiza en amígdalas y adenoides, el tejido linfoide asociado a los bronquios, en el aparato respiratorio, y lo que ahora estamos viendo, el tejido linfoide asociado al tubo digestivo, ¿no? Donde se encuentran en las placas de Peyl, ¿no? En el apéndice, los ganglios mesentéricos. Entonces, en estos tejidos linfoides asociados a la mucosa, se va a producir la activación de los linfocitos T y de los linfocitos B. Y van a cumplir ya su función, ¿no? En los sitios efectores donde ya se reclutan tanto linfocitos T como linfocitos B o plasmoblastos, ya son en las diferentes mucosas, ¿no? En nuestro caso que estamos viendo ahora será en la mucosa del intestino delgado, intestino grueso. Ahí cumple su función. Se activan en los ganglios linfáticos, en las placas de Peyl y cumple su función en la submucosa, como hemos lo visto aquí en la lámina pasada, ¿no? Ahí cumple su función, pero se activan en los ganglios de las placas de Peyl. Esta es la misma gráfica que ya vimos hace un rato. Esta es la vellosidad intestinal, esta es la cripta de Leber. Acá están los enterocitos, las células de Glovet o caliciforme que secretan moco. Acá están los linfocitos intraepiteliales, los primeros mecanismos de defensa, las células que son citotóxicas. Ahora en la submucosa que encontramos células plasmáticas que van a producir anticuerpos IgA, también tenemos linfocitos B y T, tenemos macrófagos, mastos. Todos estos van a ejercer mecanismos de defensa. Entonces el gato, el tejido linfoide asociado al tubo digestivo está formado por las placas de Peyl y los ganglios mesentéricos.
y los folículos pilosos aislados que se encuentran en toda la mucosa a lo largo de todo el tubo digestivo. Los principales son las placas de Peyer y los ganglios mesentéricos. Los linfocitos intraepiteliales que acabamos de ver, ¿no? Es el 80% corresponden a CD8. ¿Cuáles son sus funciones? Primera línea de defensa del intestino. O sea, después de pasar el moco o la IgA, llegan al intestino y quieren atravesar, se van a chocar con estos linfocitos intraepiteliales que son citotóxicos. Entonces, tienen actividad citotóxica, destruyen células epiteliales estresadas o dañadas, preservando la integridad. O sea, no solamente van a destruir la bacteria, sino también a la misma célula intestinal que ya está dañada para producir recambio celular. Modulan la cinética de renovación de las células epiteliales, secretan citoquinas, juegan un rol regulatorio en la tolerancia a antígenos dietarios. La IgA secretoria, ¿qué características tiene? Resistencia a las proteasas intestinales. En el intestino hay la secreción pancreática, tiene proteasas, la resiste. No producen inflamación. Una fracción significativa, 20-40% de la IgA secretoria de mucosas provienen de las células beta del peritoneo. ¿Qué hacen esta IgA? Neutralizan los receptores virales y bacterianos, ¿no? Previniendo la infección. Neutralizan toxinas, inhiben la absorción de antígenos y alérgenos, inhiben las acciones inflamatorias de anticuerpos de tipo IgG y IgM. Y el otro mecanismo de defensa es la flora normal, la flora comensal que existe. Miren la cantidad que existe de microorganismos en el estómago y duodeno, de 10 a la 1, o sea, de 10 hasta 1000 unidades formadoras de colon. Miren, si la comparamos con el intestino delgado, ya está de 10, 11, 10 a la 12. Miren el colon, ¿no? ¿Dónde está el colon? No, colon es 10 a la 11, 10 a la 12, y el intestino delgado 10 a la 4, 10 a la 6. El que tiene más bacterias es el colon. Si tenemos una perforación colónica, por ejemplo, el contenido intestinal del colon pasa al abdomen, a la cavidad abdominal, va a producir una gran infección, eso se llama peritonitis. Diferente que se produciría una perforación del intestino delgado. Sí, pasa también contenido intestinal, pero la cantidad de microbios es menor, que producen también infección, pero es mucho más leve. ¿Qué tenemos en el intestino? Bacterias anaerobias, ¿no? Como el Clostridium, bacteroides, Bacterium y gram negativos, ¿no? Eso es lo que predomina en el intestino: anaerobios y gram negativos, como el Escherichia coli, Enterococos, Streptococcus, Klebsiella. Tienen funciones protectivas porque compiten por los alimentos con las bacterias patógenas. Compiten por el alimento. Entonces es una forma de protegernos contra, evita que proliferen estas. Competencia por receptores, producción de factores antimicrobianos. Funciones estructurales, fortificación de la barrera natural, producen IgA, desarrollo del sistema inmune. Control de la proliferación y diferenciación de las células del epitelio intestinal, metabolismo de antígenos dietarios, síntesis de vitaminas, absorción de iones. Entonces, de esa manera nos previenen contra las infecciones. Creo que es la última, sí. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro?